Bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas. Vaya barbucas que tengo, vaya pelazo que tengo. Si me sueltan al monte y parezco un jabalí, me van a pegar un taponazo ya mismo. Asalar autónomo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me lo he inventado. Vamos a verlo. Arrancamos. ¿De qué va? ¿De qué va esa palabreja? Asalar autónomo. Me la he inventado. Asalar autónomo. ¿Qué puede ser eso? Alguno que sea un poquito perspicaz, ya seguro que lo pilla. Pero quiero comentar esto, ¿no? Ya hace bastante tiempo, bastantes años, muchas empresas de transporte, el 90% de empresas de transporte, cargan tal cual las responsabilidades de que el camión de lo que tiene que dar a las espaldas de los choferes. Dice, ¿y cómo es eso? Bueno, antes de meterme, quiero decir, un autónomo se hace cargo de su empresa, de sus costes, de todos los gastos que pueda haber, ¿no? Una empresa debe hacerse cargo de todos los costes que deben aparecer, ¿verdad? Bien, pues ahí nos vamos. El 90% de las empresas cargan sobre las espaldas de sus choferes asalariados una responsabilidad que no tiene que ser nuestra. ¿Cuál es? Es que el camión rinda de verdad y dé una facturación que cubra los gastos y que dé beneficios, ¿no? Lo que viene siendo a convertirte en autónomo. Sin serlo, por supuesto. A ver, yo ya fui autónomo y me quité, por algo será. Lo que no quiero es ponerme de asalariado y tener la misma presión que tenía cuando era autónomo. Porque si no, pues no me lo hubiera dejado, está claro. Pero es muy difícil hacer eso. No quiero decir que yo tenga la misma presión, ni mucho menos. Muchas veces he dicho que ahora duermo estando asalariado y las cosas son como son. Más apretado, menos apretado, se puede mejorar salarialmente hablando las cosas, pues sí. Pero bueno, se vive. Pero sí es cierto que el 90% de las empresas cargan con conceptos como el andar a kilómetros, la presión al asalariado de poder sacar el salario que se debería llevar por ley. Es así. De igual forma, hay pequeños conceptos que a priori no significan nada. Alguno puede decir, va, pero eso no es nada. Que también se cargan al empleado de manera inconsciente o consciente, ¿vale? También yo entiendo, y ahora lo diré, que por qué se hacen estas cosas. Le he dado a los limpia y quería dar un barrido solo. ¿Qué cargos podemos hablar? Pues bueno, fijaos que yo he estado ojeando antes de hacer el vídeo un poco YouTube y he llegado a escuchar barbaridades de incluso que me voy a un pequeño autónomo, una pequeña pyme, que el hombre le decía a su chofer que adelantara 800 euros de gasoil. Ostras, si ese chofer ya de por sí no cobra lo que tiene que cobrar, pues malamente va a disponer de esos 800 euros para echárselo de gasoil al camión. Y lo peor aún, si es el chofer el que tiene que hacer cargo de eso, aunque pasado mañana se lo des, pero de momento lo tiene que sacar de su casa, creo que esa empresa va malamente. Puede ser una cosa muy puntual, las cosas como son, pero son 800 pavos, es mucho dinero. Aún así, tenemos otros conceptos como puede ser lavar el camión,
como puede ser aparcar, como puede ser pequeños gastos, yo que sé, en una lata de aceite, no lo sé. Cualquier cosa que puede surgir en carretera, que por ejemplo se llame asistencia y sabéis que en muchas ocasiones la asistencia y la mano de obra o la primera mano de obra, la primera hora de la mano de obra entra en tu seguro, a no ser que sea un seguro en condiciones, como el que yo tenía en mi camión, y el resto a partir de la hora, esa hay que pagarla. Y la pieza de repuesto también. Entonces, claro, en algunas ocasiones te puedes ver que la pieza de repuesto no entra en las condiciones de tu seguro o del seguro de tu empresa y te veas obligado a pagarla. Digo te veas obligado un poco entre comillas, ¿no? Te veas obligado porque quieres quitarte de la carretera para que no te mate otro camión, ni más ni menos. O para llegar a tu casa. Entonces, son pequeños gastos que poquito a poco, pues al final los vas sacando de tu casa o de tu cartera y al final, pues, aunque luego te lo den al día siguiente, ¿vale? Es que yo sé que hay gente que dice, bueno, pero si te lo dan al día siguiente, ya, pero lo tengo que sacar de aquí. Yo hoy no puedo comer porque he pagado esto. Porque este dinero es para mí, para comer yo. Porque claro, si no tengo dietas, si estoy yendo a kilómetros, si estoy sin pernocta, si estoy sin muchos de mis derechos, que son sí o sí, tampoco me puedo permitir el lujo de quitarme los 20 o 30 euros que llevo en la cartera, todo esto es una frase hecha, para pagar una pieza y yo quedarme sin comer. ¿No? Por ejemplo, un parking. Pagar un parking, llevas una mercancía un poco delicada y te dicen, oye, al parking de pago. Vale, yo voy a un parking de pago. ¿Quién paga ese parking de pago? No, adelántalo, que luego ya te lo doy. Vale, muy bien. Ese parking de pago ahora resulta que estarte ahí una noche te vale 50 euros. Te voy a tirar 50 euros en España. Con 50 euros yo como 3 días. En España. Bueno, 15, sí. A 15 euros el menú. Una comida al día, ojo, no te estoy diciendo desayuno, comida, cena, eso ni de coña. Pero me entendéis, ¿no? Que luego tardo 3 días en volver a la base y allí me lo dan en mano, vale, muy bien. Pero yo lo he sacado de mi casa, yo lo he sacado de mi cartera y yo me he quedado sin comer, literalmente, por hacer ese pago. Para que la mercancía estuviera segura, ¿no? Esa presión lleva siendo trasladada a los choferes hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Bueno, tengo que romper una lanza a favor de las empresas, porque las entiendo. En muchas empresas antes daban o metálico o una tarjeta de crédito, ¿no? Con la que pagar, hacer frente a ese tipo de pagos, ¿no? Y el tío, sobre todo los que hacemos internacional, se iba con dinero de la empresa para cosas de la empresa, ¿no? Dícese una garrafa de aceite, dícese un parking, dícese una pieza de una avería, lo que fuese, pero relacionada con la empresa, algo que necesitara para, yo que sé, comprar una eslinga. En muchas ocasiones yo he ido a cargar a Alemania y me han hecho comprar eslingas, por ejemplo. Pues para eso. ¿Qué pasa? Que la mala praxis de muchos de los conductores, al gastárselo en ciertas cosas que no se la deben gastar, pongo un ejemplo, puticlub las 3 almejas, pues al final, y lo siento por ese ejemplo, pero es para que lo entendáis. Ese tipo de prácticas, pues ¿qué hacen? Que al final las empresas digan, señores, yo no, o sea, te quito este dinero que te lo has gastado en las 3 almejas, ¿no? Y ahora te vas a enfadar conmigo, y ahora encima me denuncias, y ahora no sé qué. Y ya está, se quita la tarjeta de crédito. Se quita, ya nadie va a tener tarjeta de crédito. Ese es el fallo. Ese es el fallo. Las empresas tampoco estudian a quién se las dan. Es decir, las vamos a dar de buena fe, luego se encuentran con estas cosas
pero las retiran a todos, en vez de retirarlas a quienes están haciendo la falta, ¿no? Eso es como cuando estábamos en el cole y uno la liaba y ahora, pues ahora salís todos más tarde. ¿Por qué cojones tengo yo que salir más tarde si el que la ha liado es? ¿Castígale a él? Pues aquí pasa igual, ¿no? Digo aquí, digo en las empresas en general. Pagamos justos por pecadores. Esa es una de las presiones. Que parece una tontería, pero al final, te pones a pensar y dices, caramba, que una empresa tenga que hacer este tipo de maniobras solamente con los conductores, pues es difícil. Yo voy a poner otro ejemplo. Yo lo comentaba el otro día con una persona. Digo, vamos a ver, tú imagínate que vas a tu trabajo, eres mecánico y entras por la puerta del taller y tu jefe te dice, oye, dame 20 euros. ¿20 euros para qué? No, para adelantar la factura de teléfono. Luego ya te lo doy yo. Un ejemplo claro, un ejemplo un poco bobo, pero claro, ¿verdad? La pregunta es, ¿vosotros le daríais esos 20 euros al jefe? Pero espera, que eso es un lunes. Pero llega el miércoles y te dice, dame otros 20 euros, que ya te lo doy yo el viernes. ¿No? Por ejemplo. 20 euros, ¿para qué? No, es que la tinta del tóner de la impresora que... O he comprado un maletín nuevo de herramientas. Y claro, tengo que pagarlo. Necesito que me adelantes tú a mí como obrero mío, necesito que me des dinero tuyo. Creo que es fácil de entender, ¿no? Si esto se aplica a toda la empresa, pues dices, vale, muy bien. Hay un serio problema, obviamente, de administración económica y hay un serio problema, bueno, sí, de administración económica, básicamente. Porque claro, si una empresa tiene que pedirle a su asalariado que adelanten dinero, vamos mal. Pero el problema en el transporte es que le repercutimos esos cargos básicamente al que menos cobra, siempre y cuando teniendo el baremo de lo que trabaja. Es decir, una persona con un trabajo normal trabaja 8 horas, 9, se va para su casa. Nosotros trabajamos 15 y dormimos en casa, dormimos en el trabajo. No cobramos lo que tenemos que cobrar si hacemos la cuenta de la vieja, ¿vale? Si aún así nos repercuten ciertos costes, pues dices, leches, no va bien esto. No va bien esto. Porque una vez sí se puede hacer, por supuesto. Pero de continuo no se puede hacer. Hay que buscar una solución, la empresa tiene que buscar una solución para este tipo de cosas. Que antes la tenía, pero repito, por las malas praxis de muchos compañeros, pues como en el cole, ahora han castigado todos. Entonces, bueno, esa presión repercute al asalariado. Igual que repercute el tener que ir siempre a máximos de conducción y de jornada y a mínimos de descanso. Sin tener en cuenta que llevamos un cacharro que solamente en vacío pesa más de 15 toneladas. Sin tener en cuenta que ahora con los tiempos que están, que si aire, que si agua, que si patatín, nos estamos jugando literalmente la vida aquí en la carretera. Porque un golpe de aire mal dado te pone esto patas arriba. Y te has matado. Porque esto, por muy grande que parezca y que es, esto es muy blandito. Esto es una hoja de papel. La arrugas así. Pero claro, tienes la presión de que si, uno, tienes que conseguir el salario que no te dan por ley, lo tienes que conseguir a base de ser autónomo, sin serlo. Es corre. Estirar al máximo los tiempos de conducción y de jornada y al mínimo los de descanso. Si juntamos todo eso, ojo, podría decir alguna cosa más. El dar la cara al cliente, ¿no? El dar la cara al cliente cuando tú llegas tarde,
por el motivo X que sea, unas obras, un accidente, mal tiempo, aquí no podemos ir con el pie a fondo siempre, que esa es otra, el estrés de decir pie a tabla todo el rato. El cliente seguramente ya tenga la llamada, digo seguramente, porque es que dado dado las empresas que hay en España, piensa mal y acertarás. Seguramente le han dicho que es que el chofer se ha quedado dormido, ¿vale? Seguramente. Piensa mal y acertarás. En vez de tener los cojones de decirle, pues mira, el camión no llega porque hay un atasco, yo qué sé, en París. Y el camión no llega porque han tardado en cargarle. Y el camión no llega porque yo las he cagado al hacer la planificación de las horas. Pero como no hay esas agallas, pues al final esa presión de llegar sí o sí es para el chofer, ¿no? Al final tenemos las mismas presiones y las mismas, ¿cómo decirlo? Bueno, no me sale. Las mismas presiones. ¿Qué responsabilidades me salió? Que un autónomo, ¿verdad? Para que, dado que las empresas no cobran lo que tienen que cobrar, pues tienen que salir de algún sitio ese rendimiento. Y sale del último eslabón. O del primero, ojo. O del primero. Que siempre decimos que somos el último eslabón. Pero ¿y si dejamos de pensar así y pensamos que somos el primer eslabón de una cadena? Porque si no hay nadie que lleve esto, el resto tampoco existiría. Y no es al revés. No es que si no hay una oficina no hubiera camioneros. Es al revés. Si no hay camioneros, no hay oficina. Pero parece ser que los empresarios no acaban de asimilar eso, ¿no? Porque si en una oficina de 15 personas quitas 7, esas 7 que restan posiblemente saquen el trabajo adelante. Pero si de 7 camiones quitas 2, estás jodido. ¿Quién lleva esos 2 camiones? ¿Los de las oficinas? Hay gente que ha estado en los camiones y se ha pasado a las oficinas y no se quiere volver a montar en los camiones. ¿Por qué será? Bueno, dicho todo esto, y voy terminando, esas presiones, esas responsabilidades que, porque sí, las cargan sobre los asalariados, hacen que nos convirtamos en empresarios sin empresa, en autónomos. Y de ahí, quedándole vueltas, dije, le voy a poner un nombre. Y esto se va a llamar asalariautónomos. ¿A que sí? Asalariautónomos. Y hay muchos. Hay muchos. Así que nada, ¿qué opináis sobre estas reflexiones, sobre este... ¿Os gusta el nombre? Asalariautónomos. Seguro que aparece algún nombre nuevo por ahí. Mejor yo lo llamaría tal. También, venga, ponedlo ahí en los comentarios. ¿Qué os parece el tema? ¿Cómo podemos decir cómo se solucionaría esto? Pues esto es muy fácil. La solución es muy fácil. Igual que en las administraciones, en la administración de la empresa, cualquier empresa, no se les pide por adelantado a la gente para pagar la luz, para pagar los folios, la tinta del tóner, el recibo telefónico, pues no pidas a los choferes que adelanten nada. Nos vamos a un caso extremo, antes de terminar.
dale al chofer, entre todos los que tengas en la oficina, haz una bolsa, pídele 5 euros a cada uno y se lo das al chofer. A ver qué opinan los de las oficinas. Te van a mandar donde yo sé. Porque el chofer sí tiene que hacer eso. Y si no lo hace, en muchas ocasiones es hasta malo. Si no lo hace, en muchas ocasiones, depende de la empresa, obviamente, es hasta malo. Es un mal chofer. ¿Por qué? Porque no me adelanta el dinero. Tócate los huevos. Y yo lo he llegado a escuchar. Yo lo he llegado a escuchar. Y yo lo he flipado, digo, ¿y este tío tiene gente a su cargo? Porque yo no sé cómo tiene gente a su cargo. Lo dicho, ¿qué os parece el tema? Dejad los comentarios, dejad un nuevo nombre, si queréis, para el asalar autónomo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.